Ok, chicos, vamos a darle continuidad a nuestro tema de la función cuadrática. A continuación vamos a analizar cuáles son las fórmulas básicas para poder resolver nuestras ecuaciones, qué fórmulas y qué propiedades vamos a utilizar, y al final vamos a resolver un ejercicio en el que apliquemos todas las propiedades que estamos analizando. Bien, una función cuadrática va a tener este comportamiento que nos dice f de x es igual a una ax al cuadrado más bx más c. Para identificar si una función es cuadrática, nos vamos a dar cuenta con el máximo exponente que tenga. Y en este caso, para que pueda ser una función cuadrática, su exponente mayor tiene que ser 2. Bien, ahora, ¿qué vamos a poder encontrar en una función cuadrática? Ya sabemos que al graficar nosotros una función cuadrática vamos a obtener una parábola, ¿sí? Bien, entonces la fórmula que vamos a utilizar para calcular el vértice, ¿qué es el vértice de una parábola? El vértice es el punto medio de una parábola, ¿sí? El punto medio significa que al doblar nosotros la parábola en este punto, en este vértice, tendríamos dos partes iguales de la parábola. Y las coordenadas del vértice es h, k, donde voy a tener dos expresiones para poder encontrar el vértice. H la voy a encontrar con la siguiente fórmula, menos b sobre 2a. Y el valor de k va a ser sustituir el valor que encuentre de h en la función general. Posteriormente voy a encontrar el eje de simetría. El eje de simetría es una recta, ¿sí? Es una recta paralela al eje Y, ¿sí? Que corta a la parábola exactamente a la mitad, ¿sí? El eje de simetría significa que va a ser el valor que vaya a tener esta recta en X, y en otras palabras va a ser el valor que tenga de H. H la voy a encontrar con esta expresión. Solo se va a sustituir el valor de h que se calculó en el vértice, ¿sí? En otras palabras, para que yo pueda encontrar el eje de simetría, necesito calcular el vértice. Ahora, otra cosa que puedo encontrar en una función cuadrática va a ser su expresión o su ecuación en su forma estándar. ¿Qué expresión va a tener una ecuación de la forma estándar de una función cuadrática? La siguiente. Y menos k es igual a por x menos h al cuadrado. Más adelante vamos a ver ejemplos de resolución. Para encontrar entonces la ecuación de la forma estándar, ustedes tienen que encontrar el valor de k, el valor de h y el valor de a. Bien, antes que avancemos, nada más quiero aclararles ese punto. El valor A, por ejemplo, que te aparece aquí y acá un valor B, ¿quiénes van a ser? Van a ser estos valores que tenga tu expresión. El coeficiente que tenga x al cuadrado va a ser A, el coeficiente que tenga x a la 1 va a ser B, y el número que esté solito sin la literal va a corresponder al valor de C. ¿Sí? Entonces aquí nosotros en la ecuación de la forma estándar necesitamos conocer el valor de A. Ahora, también ya sabemos que una parábola o una función cuadrática tiene valores máximos o mínimos y tiene concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Entonces, para saber nosotros el valor máximo o mínimo de una función cuadrática, tenemos que saber las siguientes dos propiedades. Me dice que si la a tiene un valor mayor a 0 o es mayor a 0, la función tiene un valor mínimo. Quiere decir que va a tener esta expresión. Cuando mi valor a, de acá arriba, tenga un valor mayor a 0, va a graficarse de la siguiente forma. Por lo tanto, va a tener un punto mínimo, o sea, su vértice va a ser punto mínimo. En lo contrario, si a es menor que 0, la función tiene un valor máximo y se va a comportar así. Su vértice va a estar acá y su valor va a ser máximo y mínimo. ¿De acuerdo? Para encontrar el valor como tal, vamos a sustituir solamente el valor que tenga k. Y acuérdense que el valor de k lo vamos a encontrar cuando calculemos el
vértice. Bien, ahora vamos a ver otras formulitas. En una parábola también vamos a poder calcular las intersecciones para el eje X y para el eje Y. Para que calculemos las intersecciones de X, una parábola, por lo regular, vas a tener dos opciones. Una es que tenga intersecciones sobre el eje X y la otra es que no tenga intersecciones con el eje X. ¿Por qué? Porque una parábola puede estar en cualquier cuadrante sin necesidad de que intersecte a X. Entonces, para el caso que sí pase a intersectar X, vamos a trabajar la siguiente fórmula general de una función de segundo grado, que te dice lo siguiente: X va a ser igual al menos el valor de B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4A por C, todo sobre 2A. Voy a utilizar esta fórmula general para encontrar los ceros o raíces de la función cuadrática. Para este caso, una parábola siempre va a tener dos raíces, dos valores que intersecte en X. Otro cálculo que podemos realizar para la parábola va a ser sus intersecciones con respecto al eje Y. O sea, que en qué punto mi parábola va a intersectar al eje Y. Solamente voy a sustituir el valor de X igual a 0 en la función general, ¿sí? Y finalmente, ¿cuál es la concavidad? La concavidad se refiere que si está hacia arriba o si está hacia abajo, si abre hacia abajo o si abre hacia arriba. Entonces, la concavidad significa que si A es mayor a 0, va a tener una concavidad hacia arriba. Si A es menor que 0, tiene una concavidad hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la tarea para este video va a ser que pasen este pequeño formulario de propiedades para poder resolver los siguientes ejercicios que les voy a proporcionar. Saludos, que estén bien.